Alianza After Hours. Hola a todos, un saludo. Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia e inversiones, y hoy me acompaña Carlos Velázquez, nuestro jefe economista. Carlos, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Felipe? Todo muy bien. ¿Usted qué tal? Bien, 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 bien. ¿Cómo lo trata el clima en Bogotá? No, pues en términos generales ha estado muy bien. Ha estado muy bien, no, ¿Ha no estado hay haciendo mayor sol? novedad. Ha estado lloviendo? Algo esporádico, pero no mucho más. Digamos que estamos bien. Y ya a puertas Bueno, del bueno, bueno. festival de verano que llama. Sí, eso estaba pensando, si de pronto si iba a haber verano en Bogotá. Bueno, listo, no. Tuvimos una semana chévere, de muchas noticias chéveres para analizar, la verdad, no tan chéveres en la dirección de los mercados que han comenzado a sentir volatilidad, pero la verdad, a mí me ha gustado, pues, Carlos, me ha gustado lo que ha pasado, sobre todo cuando Estados Unidos se deteriora, como que yo me pongo contento. Hemos sufrido esta década de Estados Unidos monopolizando los flujos. Cada vez que medio tambalea, así le duele a uno, es un poco masoquista, como que no me disgusta mucho. Entonces, si le parece, arranquemos contando esta historia del vaso medio lleno y medio vacío, donde como que tuvimos tal cual, o sea, uno puede ver la noticia, la misma noticia desde el punto de vista del optimismo del medio lleno o el pesimismo del medio vacío. Entonces, en términos de crecimiento económico en Estados Unidos, tuvimos dos datos: el dato del PIB de Estados Unidos, que creció al 3% por encima de lo que esperaba el mercado. Luego, en el segundo trimestre, Estados Unidos repunta, y frente a ese -0,5 del primer trimestre, como que queda con 1,2, que no es para celebrar, no es para sacar carro de bomberos. 1,2 es muy, muy débil, pero pues no es recesión. Hay un gran rebote del -0,5 al 3, y sobre todo el dato va por encima del esperado. Así que gran parte de la semana pues fue hablando de esta fortaleza de Estados Unidos, y de la mano de esto, pues que la Fed no quiere bajar tasas, que se reunió, eh, y los ruidos arancelarios, como que un tema de susto hacia ese lado, hacia la fortaleza gringa y a la fortaleza de inflación, y la Fed no nos va a bajar tasas. Ese fue el discurso hasta el jueves. Y después, al otro lado del vaso, salió el dato de empleo cerrando la semana en Estados Unidos, un dato de empleo diseñado para mí. O sea, me gusta mucho, vuelvo a insistir, en medio de ese masoquismo raro, eh, de que, no le, pa- de que, digamos, a mí el problema que tengo con Estados Unidos no es que sea obvio que tiene que entrar a una recesión o se tiene que debilitar. Lo que pasa es que es raro ver un ciclo económico que dura más de una década y como que no da símbolos de tambalear ni nada. Entonces es absolutamente nuevo. Acuérdense que los ciclos económicos, las recesiones en promedio llegaban cada 5 años, cada 5 años y medio. Eh, Después comenzaron a espaciarse, y ahorita estamos en una cosa loca de que no hay recesión desde el 2008. Entonces es una vaina muy difícil de procesar para quienes creemos en los ciclos. Entonces salió el dato de empleo en Estados Unidos. El desempleo se deteriora, el 4,1 el 4,2, pero el dato realmente importante fue la creación de empleo, que salió por debajo de los 100.000, ¿no? Lo que hemos repetido nosotros, y siempre mantenemos esa frase de no se preocupe por el empleo de Estados Unidos hasta que crezca por debajo de 100.000. Creció por debajo de 100.000, y además revisaron un montón de datos que vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces, por el lado del crecimiento económico, bien hasta el jueves, y de repente como un baño de realidad el viernes, de que de pronto Estados Unidos sí está mucho más débil de lo que se imagina la gente. Inmediatamente, Carlos, la expectativa de la Fed, que estaban diciendo después de que Powell habló con todo su, ¿no? Con todo su vigor de a mí no me presionan, y no me voy a dejar ganar de Trump. Y la gente decía, no, pues ni modo, no van a bajar tasas en septiembre, van a bajar tasas por allá en octubre. Sale ese dato de empleo y ¡pum! Viaja completamente la narrativa, y comienza el mercado a imaginarse no solo una, que era en lo que estaba el jueves, sino hasta tres reducciones de tasa este mismo año. Entonces, un solo dato, con mucha pólvora, con mucha carne, muy importante. Ya lo vamos a hablar un poco más cuando veamos el dato a profundidad. Pero digamos que esa fue la pareja de datos de crecimiento económico
en un extremo o en el otro. Por el lado comercial también tuvimos de los dos sabores. Saca Donald Trump su lista de aranceles que en general a mí me parece que no fue tan grave. De pronto Canadá que lo subieron del 25 al 35, pero en realidad no creo que sea una lista tan inmanejable, pero sigue obviamente siendo pues un entorno diferente de aranceles, de posibilidad de presiones sobre los precios, eh, de incomodidad en el comercio mundial, pues porque los patrones cambian, los patrones de las empresas tienen que medio fijarse, algunas dirán, no me importa porque lo que yo produzco igual me lo van a comprar, otras no saben qué hacer, entonces generalmente sí es incertidumbre. Entonces se hace ese anuncio y la gente podría decir que eso ya estaba generando nerviosismo en los mercados antes de que llegara el dato de empleo, lo cual sería cierto, pero yo creo que el de nerviosismo era por el otro lado, era porque Powell había hablado fuerte, entonces estaba hablando fuerte en un entorno de aranceles y el susto era uno. O sea, lo que yo quisiera tratar aquí es dar el mensaje y es que el susto o las preocupaciones del mercado viraron completamente el viernes y ahora son otras. Pero al mismo tiempo que se da ese anuncio y esa lista, Latinoamérica sale ganadora. El susto de Brasil, que sigue siendo un susto importante porque obviamente recuerden la historia de Brasil, ¿no? Trump amenaza con aranceles hasta el 50% digamos que lo ata completamente, es una narrativa política. Es que yo creo que ustedes están cometiendo un error con el juicio a Bolsonaro y además ustedes se han portado mal con Elon Musk y entonces esos jueces no me gustan y les voy a poner estos aranceles y Lula pues aprovecha el entorno de decir, "Pues, además apoyo a la corte y no es mi problema, pero además apoyo a la corte y bueno, Brasil está en problemado, pero los brasileños no se afanaron mucho. Lula no dijo nada, la verdad. Brasil demostró un poco, hizo una negociación desde mi punto de vista muy al estilo de China, como muy tranquilo, dejó que las empresas fueran allá a hablar a Estados Unidos, las más importantes. Tenemos, no, tenemos Embraer produciendo aviones, tenemos un montón de compañías súper importantes brasileras y se lograron muchas exenciones. Entonces sí se fueron con aranceles los brasileños del 50%, pero en varios sectores hay exenciones. En el neto, los brasileños como que se sienten que no les fue tan mal. Y adicionalmente se tuvo los 90 días para ampliar el tiempo que tenía México para negociar. O sea que desde el punto de vista de los dos grandotes latinoamericanos, salen bastante bien librados de esta historia. Y Colombia termina esta historia con que no, ni siquiera nos pusieron en la lista. O sea, como que si nosotros pensábamos que Donald Trump nos tiene entre ojos, ni siquiera nos puso en la lista. O sea, uno sabe que están hablando de Colombia porque en un párrafo dijeron, y los que no estén en esta lista se van con 10. Entonces, está claro, no quiero decir que Colombia no es importante para Estados Unidos. Arancelariamente no lo es porque pues, nosotros les vendemos más a ellos, les compramos más a ellos de lo que ellos nos compran y políticamente, pues no importó, nos quedamos con el 10. Y digamos, en el diferencial, en términos relativos, nos va muy, muy bien. Porque, pues, el café, eh, si Vietnam tiene aranceles y Brasil también, Brasil, el café no tiene extensión. Entonces, hay varias combinaciones en que no nos va mal. Entonces, en este segundo nivel de noticias, sí, nerviosismo por el tema de la guerra comercial, pero Latinoamérica bastante bien librado y sobre todo Colombia mucho mejor librado que Latinoamérica en general. Y aquí, Carlos, no les he contado cómo se va comportando el dólar ahí en esa historia, que ahí me faltó, pero igual ya lo vamos a ver mejor. Hasta el jueves, mientras la historia era aranceles y crecimiento económico bueno gringo y Powell poniendo los puntos sobre las IES, era dólar fuerte. Apenas sale el dato de empleo, el dólar se desploma completamente por la idea de que la Fed sí iba a tener que bajar tasas y Estados Unidos sí se está desacelerando. Y al final, un grupo de noticias, que esas se las voy a dejar a usted, Carlos, que nos las cuente ahorita que lleguemos a la parte local, pero un poco más, ¿no? Temas de inflación, temas de presupuesto del gobierno, temas del Banco de la República, sobre todo que duro, ¿no? O sea, movimientos fuertes a nivel político, aseveraciones complicadas, pero pues un Banco de la República súper parado en su posición y yo siempre he insistido, no importa que uno piense que el banco se equivoque, no, seguramente los únicos que no se equivocan son los que saben el futuro, y aquí no, pues yo no los conozco. Eh, pero si se equivoque o no, la discusión es técnica, la discusión es sobre variables, sobre eh,
sobre las dinámicas, no con teorías de conspiración, que es muy complicado entrar a ese ámbito. Entonces, Iván, y tuvimos un tema de desempleo en Colombia que me gustaría contarle también, Carlos, aquí en medio de la puerta a usted. Entonces, voy a pasar a contarle los datos de una vez. Y ahorita usted me cuenta qué piensa de toda esta historia, usted qué se está armando en su cabeza de todo este tema macro. Entonces, primero, las comparaciones de los mercados con la línea T a nivel regional, de cómo va la historia. Entonces, pues uno ve ahí, mostremos las globales primero, mostremos el Tesoro y el Standard Poor's 500 también, donde ustedes, digamos, la línea T sigue teniendo poder, y este es como un gran grito de la línea T, el Tesoro de 10 años, lo compraron un montón al final de de la semana y vuelve a la línea T, entonces vuelvo a insistir, esto es muy diciente, sirve muchísimo ese poder, digamos, de pensar en qué estamos frente a un mundo que vivía sin Trump y después vive con Trump. Entonces, los tesoros bien los compraron al final de la semana pues, con un gran apetito que yo creo que va a mantenerse la próxima semana con esa nueva idea, vieja idea, esa nueva vieja idea más bien de la posible recesión en Estados Unidos, que ya lo voy a hablar un poquito. Con esto volvió la debilidad del dólar, del DXY, volvió para abajo después de probar los 100 que los probó pues el día después de la FED, sin necesidad todavía que el DXY esté en niveles mínimos del año, ¿no? Tiene que viajar hasta 96, pero obviamente le frena un montón el descanso del dólar que estábamos viviendo. Aquí en Colombia se vivió fuerte, se vivió de 3.950 hasta 4.200. Pues el DXY pone el freno y eso seguramente va a ayudar mucho que en Colombia se calme. El petróleo que se está recuperando bien se devuelve un poco. El petróleo está subiendo en parte por las amenazas de Donald Trump a Rusia, porque recuerden que Rusia entró ahora a la guerra comercial. Donald Trump le invitó. Entonces Donald Trump dijo, le voy a dar 50 días a Rusia para que arregle la guerra con Ucrania y si no, voy a ponerle aranceles secundarios. ¿Qué son aranceles secundarios? No son aranceles directos al país, sino a los países que negocien con ese país. Entonces, el que le quiera comprar algo a Rusia, venga, le compra un barril a Rusia, tome sus 200%, que no me estoy inventando el número de aranceles secundarios. Esa es una amenaza que era a 50 días para que se solucionen, pero después cambió el discurso y Donald Trump dijo que le iba a dar 10 días o 12 días. O sea que el tema ruso es el siguiente que falta por solucionar en temas de la guerra comercial. Ni idea, yo no sé qué se le pasa, o sea, no me voy a poner el sombrero de analista político que me queda grandote a nivel local, no me imagino a nivel mundial, es que puede estar pensando Donald Trump al presionar a Rusia, que se pueda sacar de ahí, o qué posicionamiento pueda estar teniendo ahora nuevo, pero no me imagino a Rusia cediendo, pero no, ese sombrero se me cae. Y eso ha presionado el petróleo arriba, pero al final de la semana se calmó un poco el petróleo por este dato de empleo, esta posibilidad de recesión en Estados Unidos. Todo, yo quiero decir la palabra recesión porque me gusta repetirla, pero nada que ver, estoy exagerando, simplemente un deterioro mucho en el dato de empleo. Y las acciones gringas, el Standard Poor's 500 se devuelve de sus ganancias empinadas, sigue bien, sigue pues el activo por encima, digamos, de máximos históricos de este año, pero terminó corrigiendo bastante, claro, en un escenario de recesión y de aranceles, volvemos a una situación como una situación bebé de lo que se vivió en marzo y abril. O sea, en marzo y abril eran aranceles y posible recesión. Ahorita yo estoy exagerando con el tema de la recesión, pero por eso digo bebé. Y es de pronto sí hay una posibilidad de recesión o no. Eh, pero el dato da para que mucha gente, que se acuerden que la probabilidad de recesión llegó como 7 de 10 analistas decían que sí, y ahora solo 2 que sí, 2 de 10. Yo creo que ahora esto va a cambiar. Y ahora va a ser 4 o 5 de 10 que van a decir que sí puede haber recesión en Estados Unidos. Y el tema, y si cambiamos al tema regional, el tema latinoamericano, en nuestras líneas test, eh, se sintió, digamos, por supuesto, vamos al otro grupo de gráficos, en donde, por supuesto, se ha sentido esta guerra comercial que le tocó a Brasil, los datos, la guerra comercial con el cobre que le ha tocado a Chile, sumado a las encuestas chilenas que tienen empatados al candidato de extrema izquierda con el de extrema derecha en una recta final bien complicada. Yo no creo,
yo creo que la probabilidad de que haya cambio político es altísima, porque si uno no suma a los dos candidatos, sino suma a todos, hay mucho más centro derecha que izquierda, pero de nuevo, sombrero que es difícil establecer y ser tranquilo, estoy seguro que en Chile va a haber cambio político. Chile ha tenido presión, Brasil ha tenido presión por el tema comercial, eh, y eso se ha reflejado también en las monedas. Las monedas han tenido un descanso, pero mucho más profundo en el peso chileno y el peso colombiano. Primero en el peso chileno, y ya les dije, cobre más incertidumbre política, y en el peso colombiano más bien al final. Y yo creo que es todo lo demás, es Chile como proxy de las elecciones colombianas, es Brasil con sus problemas de guerra comercial, es el DXY descansando por sí solo. Y yo creo que hay un elemento también a nivel colombiano que hizo rebotar el dólar y es como que tanta credibilidad está teniendo los movimientos que ha tenido el director de crédito público, ¿no? Que ha sido una dinámica que de hecho mucha gente la ha criticado y aquí nosotros de hecho la hemos defendido. A mí me parece que obviamente corre unos riesgos, por supuesto que los hay, pero yo creo que eso a la alternativa de voy a seguir emitiendo los bonos largos de todos los test que ustedes quieran y miren a ver qué hacen, a mí me parece bien, me parece que vale la pena y sobre todo, hablando todavía bien del director de crédito público, de lo que están haciendo, me parece que ha mantenido la discusión en el tema técnico, eh, pues que no ha sido así anteriormente. Anteriormente se amplía la discusión y aquí le voy a contar, le voy a comentar una respuesta del ministro de Hacienda durante la Junta del Banco de la República que vuelve a hacer esas respuestas que se salen de lo técnico y le terminan a uno en un discurso político, que es lo que es muy difícil dialogar así. Pero bueno, para no irme a su terreno, Carlos, al final el dólar terminó cayendo en la región por el dato del viernes del empleo. Y me gusta en la situación global, pocas veces en la historia, pero no es tan pocas veces este año, un viernes que uno vea todo rojo a nivel mundial y Latinoamérica positivo, o Latinoamérica aguantando. A mí me gusta eso, porque entonces la combinación de dólar débil a nivel mundial, junto a que estamos lejos de la guerra comercial y todo eso, no nos duele tanto. No es que no nos vaya a doler. Si Estados Unidos y el Standard Poor's se cae 10, 15 más, nos va a doler, pero me gusta que nos duela menos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque eso ya pasó en marzo y abril de este año. Marzo y abril de este año tuvimos una mague de recesión mundial y como que todos los miedos se juntaron, pero se dio con un dólar tan débil a nivel mundial y con la región latinoamericana tan lejos de las guerras, las reales y las comerciales, que no le fue nada mal a los activos latinoamericanos. Y yo siento un aire parecido a eso con los eventos que se están dando ahorita. Entonces, no es que seamos inmunes a lo que pase afuera y si lo de afuera es más serio, pues seguro que nos termina afectando, pero en un entorno de dólar desplomado, Latinoamérica se defiende muy bien. Bueno, eso fue lo que pasó con los activos. Y en términos ya de datos económicos, para terminar mi parte, eh, entonces, ¿qué tuvimos? Tuvimos el tema de la guerra comercial, si queremos como hacer un resumen, entonces aquí trajimos una tabla de cómo termina Colombia en esta historia. Entonces ya les contamos que pues, son un montón de países los que todos tienen aranceles. Pero es muy interesante cómo Colombia, y esto lo sacamos es un documento de Analdex, simplemente hicimos una tabla de lo que dice Analdex, y lo que dice Analdex no es una opinión de Analdex, son unos datos duros de qué está pasando. Y es muy interesante que en la guerra comercial Colombia, en sus productos principales, o está exenta, como es el caso del petróleo, los combustibles, el oro, y en el caso de las flores también, o en el caso donde tiene arancel, que es en el café, tiene mucho menos arancel que los otros dos monstruos productores de café en el mundo, que son Brasil y Vietnam. Entonces, no nos va nada mal. En el tema de petróleo, combustibles y oro, pues hay muchos países que están exentos, pero hay otros que no. Entonces ahí vamos a competir. En el café vamos a competir de lejos, porque el café sí se va con aranceles en Brasil, ese no quedó exento, y Vietnam también, con Vietnam se van a quedar, y con flores, Ecuador tiene aranceles de 22, 23, o sea que en la combinación, la verdad, a Colombia no le va mal, si hay en algunos pierde, eh, como cosas generales de aguacates, cítricos y hierbas, donde competimos con México y México pues anda con aranceles de cero por ahora.
o muy cerca a cero. Entonces hay cositas en que no. Entonces no quiero que alguien de un sector en particular diga, pero usted no se da cuenta de la situación en la que yo estoy. Seguro que hay situaciones complicadas, pero en general Colombia no le va nada mal en este capítulo de la guerra comercial, que no es capítulo 18. O sea, ni idea cuántos capítulos estemos contando de esta serie, pero tiene una historia larga. No nos fue mal, a Latinoamérica no le fue mal, pero a Colombia le fue mucho mejor que Latinoamérica. Y el otro tema, el otro dato fundamental que salió, pues va a ser como el meme de la semana número uno, que es el dato del empleo de Estados Unidos. Entonces aquí está nuestro amigo que se tiene un nombre, yo no me lo sé, Carlos, eso se lo sepa, el de este señor que la cara es muy, muy chistosa. No, no me lo sé. Eh, pero bueno, él ve su computador y dijo, está fresco porque Alianza dice que solo sería grave si el empleo cae debajo de 100.000 y el dato de Estados Unidos pues, fue 75.000 nuevos empleos, así que pues no es tan chévere. Y en este dato de empleo, Carlos, que es bien, bien interesante, no solamente sale el dato de 75.000, que uno dice, bueno, ve, el escándalo, eso no está tan lejos del de 100.000, sino que el del mes pasado, que se suponía que era cerca de 150.000, lo corrigieron a 13.000. Eh, Así que el del mes pasado hubiera generado una venta enorme, afortunadamente, en la forma en que presenta el gobierno los datos, los dos noticias malas las dieron en un solo día. Si esto hubiera sido como les digo, no, es que hace un mes fue 13.000, estaríamos colgados del techo y hoy son 75.000, seguiríamos colgados del techo. Entonces, una buena forma está este tema de las benditas revisiones que son tan locas porque no solamente pues porque uno nunca sabe dónde está parado cuando hacen esas revisiones tan grandes, sobre todo los gringos en empleo son un dolor de cabeza, sino que además termina uno diciendo sandeces, no, es que está claro que el empleo debería ser así porque es que ese número tiene todo el sentido y después uno tiene que decir, no, la verdad no tiene sentido, la economía gringa sí está débil, entonces termina uno eh, como, yo que ya conté esta historia, como esos locutores que nunca la viví, pues no soy tan viejo, me contaba mi mamá que los locutores de antes de la Vuelta a Colombia, pues no tenían forma de seguir a los ciclistas. Entonces inventaban toda una historia de la Vuelta a Colombia, de cada etapa, y ajustaban en los últimos, no sé, en los últimos tramos que ya podían ver a quien iba ganando, decían, pero tal persona que iba de última se recuperó y se paró y ganó. Entonces contaban una historia, a veces termina uno de verdad contando historias que nada que ver. Pero aquí en el gráfico, pues se ve ese dato de 73.000, que es la línea azul, la creación mensual de empleo en Estados Unidos, con el PIB de Estados Unidos, el PIB que creció al 3. Entonces, acuérdense que el PIB es el pasado, el futuro es el empleo. Y es que el empleo no es tan futuro, pero por lo menos demuestra uno eh, hacia dónde vamos en datos que son mensuales. El PIB será trimestral. Quedamos al borde. Nosotros hemos dicho que ya debajo de 100.000 no hay nada que hacer, pero si uno quiere ser un poquito más estricto, pues obviamente lo que es muy, muy raro es que haya una generación negativa de empleo y eso es lo que la gente va a estar pendiente de aquí en adelante. Y es el dato que se ha estado deteriorando mensualmente y aquí no podemos echarle la culpa a la guerra comercial ni nada de eso. Aquí la verdad es un proceso de debilidad que está viviendo Estados Unidos. Si el dato de empleo termina estando por debajo del cero, pues uno sería muy difícil que uno ya no esté hablando de recesión. Ustedes ven que cada vez que la línea azul está debajo del cero, salen esas áreas verdes que son las recesiones. Y el PIB, pues ¿qué? El PIB sigue. Entonces el dato del PIB fue anulado esta semana por el dato de empleo. Y adicionalmente, en el siguiente slide, cuando los días de las semanas de empleo en Estados Unidos, que son los datos más importantes para nosotros que seguimos los mercados, sale el dato de empleo, pero antecitos, el miércoles, sale el dato de empleo el viernes, pero el miércoles sale un dato de una encuesta privada de empleo que trata de reflejar la parte privada de esta encuesta, que es más que todo privada, el dato de, digamos, cuando digo privado es no gobierno, digo sector privado, el dato de empleo que conocimos el viernes es también privado, pero tiene un pedacito público, un pedazo pequeño. La encuesta que sale los miércoles, que se llama el ADP, es totalmente privada. Obviamente tiene fuentes diferentes. La encuesta de ADP usa una base de datos como de 25 millones de personas, de un montón de empresas que tienen ahí y trata de estimar el dato privado completamente, mientras que el dato de empleo gringo hace encuestas directamente y hace dos encuestas diferentes. Una encuesta es para las familias y otra para las empresas
el de las empresas es este número de 73.000, de las familias es la tasa de desempleo. Eh, pero pues al final la idea es que estén correlacionados y pues la gente ha estado echándole mucho, la gente me refiero, no estoy señalando a mí, pero todo el mundo estaba diciendo estos tipos de la línea roja están perdidos porque están pronosticando datos horribles y la línea amarilla nada. Pero la verdad mucha gente muy buena en el seguimiento de esto ha estado resaltando que el dato que de verdad está bien es el ADP, no el dato de empleo, pero ya el dato de empleo lo corroboró. El dato de empleo se alinea a la línea roja y el que estaba mal era el gobierno midiendo sus números, no el ADP, que es una encuesta privada, manejada por privados. Entonces, bueno, ahí termina la historia, termino de pronto con la expectativa de la Fed. Entonces, fíjense las narrativas. En la semana estábamos preocupados porque la inflación estaba rebotando y Powell, y Powell se cansó y dijo, no más, a mí no me la montan más, yo no voy a mover hasta hubo gente que interpretó la respuesta de Powell eh, como no solamente técnica. Hay gente que dijo, se nota que Powell está agotado de este ataque continuo y es que después de la decisión, Donald Trump le mandó un trino con todos los apodos históricos que le ha puesto a Powell. Entonces, no, el too slow Powell y Jerome, cualquier cosa Powell, que es una falta de respeto increíble. Entonces parece que Powell como que ya se agota. Y a la expectativa de que no, casi que no iban a bajar tasas este año con el dato de empleo, la cosa cambia y las últimas expectativas, así fresquitas, recién salidas del horno, es que la Fed podría bajar tasas, incluso podría bajar 3 veces este año, de 1 a 3 brincó con el dato de empleo. Eh, ¿Qué falta? Acuérdense que para la Fed la reunión es en septiembre, o sea, la Fed no puede, pues ya en agosto no va a haber oportunidad, o sea, que es en septiembre. Y encima de todo esto, Powell durante la rueda de prensa dijo que la tasa de desempleo para él era la variable más importante en este momento. El desempleo, no dijo que la tasa de desempleo, el desempleo en general, el empleo, más que la inflación. Así que este número se ajusta mucho a la narrativa, porque es que Powell no ha dicho que no va a bajar, Powell ha dicho que quiere ver los números. Se ajustaría mucho a la narrativa de que la Fed sí se adelante y comience a bajar tasas. O no se adelante, ya le toca septiembre, ya no se puede adelantar de septiembre, pero que de pronto baje más de lo que el mercado está esperando. En este momento, pues la probabilidad de septiembre es casi 100%, es como 90 y pico por ciento de que baje tasas. Hasta ahí llego, Carlos. Una historia larga, pero aquí yo cumplí mi compromiso del podcast. Ya el resto le voy a pasar el micrófono a usted y lo hacemos compartido. ¿Cómo ve todas estas historias? Pues hombre, Felipe, sin duda ha sido una semana muy interesante y yo sí quisiera anotar, digamos, cómo, o más bien recalcar cómo el panorama y las perspectivas cambian de un día para otro, ¿no? Porque después del discurso de Powell, como decía, que recordemos que ante pues, esos temores de la guerra comercial y unas leves sorpresas alcistas sobre la inflación, tanto en el IPC como en el PCE, pues se dio después. La probabilidad de recorte hacia septiembre era menor al 50%, era del 46%, y ya con el dato que usted mencionaba de empleo, y no solo de empleo, de generación de empleo, sino con la revisión tan importante, pues ya se elevó al 96%, ¿no? Cambia mucho, si bien en la gráfica que usted mostraba no hay tanta diferencia, pues lo cierto es que en esta semana ha sido una gran volatilidad en las expectativas. Y lo otro que le quería comentar es que de hecho las revisiones que usted menciona, pues sí llaman la atención. Digamos que es algo regular. De hecho, leía que de las últimas 17 revisiones, 15 han sido a la baja en los datos de las nóminas Es no una locura. agrícolas. Pero el último dato, pues pasar de 147.000 a 14.000, pues sí es muy significativo y por eso lo que usted también mostraba, que puso a valorar, a que los bonos cortos pues se valorizaran de una manera importante y otra vez volvamos a esperar un recorte que entre otras yo creo que puede incidir, no sé qué tanto, pero puede incidir sobre la discusión que vamos a tener en Colombia, porque precisamente eh, la respuesta o lo que mencionó Powell con ese discurso más hawkish, tengo absoluta seguridad que incidió, fue uno de los factores, no el único, pero sí fue uno de los factores para que
la Junta Directiva del Banco de la República mantuviera su cautela y sorprendiera al mercado, ¿no? Entonces es muy Totalmente, eso es importante. lo que usted dice es muy cierto y es, a medida que la Fed pueda soltar, el banco está cargando como, ¿no? Como cuatro Claro, preocupaciones grandes en su cuello, se quita una grandota, claro. y posiblemente va a tener una influencia bien grande toda esta dinámica en la reducción de tasas en Colombia. Pasemos, Carlos, al tema local. Déjeme yo le boto una idea general, que es más subjetiva y que es más como de apreciación de las discusiones políticas que se están dando acerca de las variables económicas colombianas. Y es, o sea, como quien dice, no, voy a ser el chismoso de los datos y voy a contar cualquier cosa que me parece a mí que está pasando y usted nos la cuenta mejor, nos cuenta la historia que ha estado pasando a nivel económico esta semana. Si quieren, volvamos al slide del vaso medio lleno y vaso medio vacío. Eh, y ahí pues nos faltaba el tema local. Ya desmenuzamos y ya procesamos toda la historia de las noticias internacionales y a nivel local tuvimos varias cosas. Pues tuvimos sobre todo la reunión del Banco de la República con esa sorpresa, porque la mayoría de analistas esperábamos una reducción de tasas y la presentación del presupuesto del gobierno, que vino con otra gran sorpresa porque ha sido, digamos, ha sido suficientemente duro que el gobierno no haya tomado medidas para reducir gasto. Es difícil tratar de entender eso sabiendo digamos, lo presionado que está el país por el tema de los inversionistas como para que le dé por aumentar gasto. Eso es como una cosa que es absolutamente sorpresiva. Pero le quería mostrar un gráfico, ahora sí lo podemos mostrar un poco en esta historia, bueno, el meme 2 de nuestro podcast, que ahí es un meme fácil. Este es como el low hanging fruit, es como ir y sacar manzanas que están bien bajitas del árbol. Eh, Porque acá había una discusión que no es discusión en el caso de inflación. En el caso de inflación ha habido celebraciones de, oye, es que la inflación sí está bajando, y yo argumentaría dos cosas. Una, que ya todo el mundo sabe, somos el último perrito en comer en la fila de toda la manada de perros, todos ya comieron y nosotros hace rato que no logramos bajar la inflación al 4%. Y eso no es solamente un número, no es que cuando lleguemos al 4 estamos igual que el resto, no, mientras llegamos al 4 los precios siguen subiendo a una velocidad más alta. Entonces, si Colombia llega 3 años tarde al 4%, eso significa que los precios en Colombia ya se van a quedar 20% o 30% más arriba que el resto del mundo. La demora no es solamente un tema de, oiga, sea paciente, que tranquilo que eso va a llegar. Seguro que la inflación va a llegar al 4, bueno, toco madera, pero lo más probable es que llegue al 4. El punto es que si uno se demora 2 años o 3 años, es precios que siguen subiendo y los precios rara vez se devuelven. Eso está claro, el tema de los precios está claro, para la mayoría de gente que sabe de este tema. Pero la tasa de desempleo es algo que ha comenzado a sorprender y ha sido una fuente también de discusión, y yo no siento que el mercado haya hecho el mismo, o quienes tratan de argumentar la caída de la tasa de desempleo o de bajarle la importancia, que es lo que usted está haciendo. Yo le estoy bajando la importancia de la caída de la inflación porque había dicho que eran dos puntos. El primero, pues que vamos tardísimo. El segundo, porque vamos súper lento. La expectativa de inflación para este año era 3,80, 3,90, y vamos ahora que va a ser 4,80. O sea, la inflación este año se quedó todo el año en el 5. Sí, bajó un poquito, pero muy poquito. No sé, unos básicos. eh, y 100 básicos menos de lo que se esperaba. Entonces vamos tarde y vamos lento. Y por el tema del desempleo, yo llegaría a la misma conclusión. Y es, vamos tarde, vamos lento y estamos celebrando algo que ya pasó en el resto de la región. Entonces aquí, esos son los dos gráficos que yo traje, como para ambientar un poco lo que usted nos va a contar ahora del tema del Banco de la República. Entonces en la gráfica izquierda está la inflación en Colombia con la inflación, un promedio de Latinoamérica. Ahí en el promedio latinoamericano, los de siempre, ¿no? Brasil, México, Chile, Perú, en general, todos los que también sufrieron un choque inflacionario, como se nota, la línea izquierda, pues está claro que hubo un choque inflacionario a nivel mundial. Ustedes ven ahí qué pasó con Colombia. Subió más del que el resto y subió por más tiempo que el resto, luego bajó mucho más tarde que el resto, y hace rato que no podemos llegar al 4% cuando todos los demás llegaron al 4% mucho más rápido. Entonces estamos hablando
de que la región latinoamericana llegó a inflación del 4 por debajo del 4% en marzo del 2024 y nosotros hoy, en agosto del 2025, más de año y pico después, todavía no vemos ni en las sombras el 4% y la expectativa de los analistas para este año es que nos quedemos al 4,80 de aquí a diciembre. O sea que no va a ser este año, o sea que sí vamos a cumplir más de 2 años y medio o más tratando de llegar al 4%. Entonces aquí no es que, no es si el gobierno bajó la inflación o no, esas discusiones o que no tiene ningún sentido, es que no hay nada que celebrar. Estamos peleando por un logro que es un logro en negativo. Aquí no hay absolutamente ningún logro. Entonces no nos peleemos por quién es el que bajó la inflación. Si quieren saber la verdad, sí, fue parte del Banco de la República y parte que los choques de inflación se terminan. El choque de inflación global terminó hace rato. En Colombia debió haber terminado. Y la parte de demanda es la que trabaja el Banco de la República. El banco no fue el que bajó la inflación solamente, ellos ayudaron un pedacito, el resto es porque se terminó el choque. Los precios se cayeron a nivel mundial y se tiene que dar en Colombia. Lo preocupante es que no baje del 4, que no baje al 4. Entonces aquí en inflación, pues, cero que celebrar. Y entonces hicimos el ejercicio para el desempleo. Y en el desempleo, pues fíjense que estamos en una situación en que el dato de empleo en Colombia que salió esta semana es 8,9, el desestacionalizado, que es que uno debe mirar para comparar series históricas, y ese 8,9 son niveles, como bien lo menciona mucha gente, cercanos a periodos del 2015, 2016, 2017, un momento donde la tasa de desempleo llegó a una meseta, digamos, a una bueno, en este caso sería como si un valle, digamos, un valle muy estable en que nadie entendía la tasa de desempleo, la tasa de desempleo colombiana. Se acercó a esos niveles por debajo del 10, entre el 8 y el 9, y se quedó muerta durante varios años. Le preguntaron incluso en algún momento a Carrasquilla que si él entendía la tasa de desempleo y él dijo que no la entendía y le cayeron como ministro, si no, no la va a entender y lo que trataba de hacer era honesto. Es que es difícil entender esta situación cuando llegó a esa meseta. Salimos de la meseta con los efectos posteriores a la caída del petróleo del 16 que nos fueron afectando el crecimiento económico los siguientes años y después la pandemia. Colombia acaba de llegar a esos niveles cuando se acerca al 8,9, se está acercando a esos niveles de meseta de los últimos 3 4 años. Cuando llegó Latinoamérica de nuevo, que es la gráfica gris, el promedio de Latinoamérica a esos niveles del 2014-2015, la respuesta es en junio del 2022. O sea, está claro que la tasa de desempleo colombiana no debe llegar al promedio latinoamericano, porque nosotros tenemos un problema estructural, no le vamos a pedir tornillos al manzano. Está claro que Colombia, y no le podemos pedir a ningún presidente que se compare con el promedio latinoamericano de desempleo, porque nosotros andamos con desempleo estructural, que es un problema, es del ADN colombiano. Entonces nadie le va a pedir eso. Pero sí, en términos comparativos, si Latinoamérica llegó a esa meseta, que también vivió algo de estabilidad entre el 2000, en el 2014 y 2015, y llegó hace 2 años, Colombia lo que va a estar. Lo que estoy tratando de decir aquí es que las dinámicas de inflación y desempleo colombianas, que se leen como positivas, son extremadamente tardías. Probablemente tienen mucho que ver con temas sistémicos, como con temas globales de cómo estos países muy similares tuvieron un choque de inflación y de desempleo y lo están recuperando, pero difícilmente ninguna de estas variables es variables para celebrar. Es lo que quisiera destacar aquí, si nos ponemos en el contexto latinoamericano. Así que cuando yo veo estas peleas en redes sociales, de las que yo también me meto, eh, no veo el sentido de estar discutiendo de quién fue el que bajó la tasa de desempleo, quién fue el que bajó la tasa de inflación, si estamos peleando por el último puesto de la región. Ahora, alguien dirá, no, no sé, Argentina está peor. No, acuérdense que Colombia no se compara con esos países. Colombia se compara con unos países que han sido muy funcionales durante las últimas décadas. Y obviamente hablar de Argentina o de Venezuela, pues cada uno tiene una dinámica muy, muy diferente, pero dentro de los países que han sido funcionales, Colombia ha estado muy tarde en este choque, nos ha ido muy mal, la sacamos cara y perdimos la materia en inflación y perdimos la materia en desempleo. Entonces, bueno, ahí Carlos ya me calmo un poco, estoy hoy un poco alterado. De pronto el dato de empleo me alteró un poco. Pero entonces ahora sí usted cuéntenos la historia más ponderada de cómo están las discusiones a nivel local y cómo vio esos dos anuncios, ¿no? El del Banco de la República y el del gobierno, del Ministerio de Hacienda. Ahora sí le paso ahora sí el micrófono de verdad, con más calma. Perfecto, Felipe. No, pues como usted dice, pues digamos que
en el contexto de la toma de decisión de la tasa de interés, lo que pues hubo muchas noticias en esa rueda de prensa, en la medida en que recordemos cuál era el contexto de la semana o días previos que se decía. Parte de los analistas tenían la convicción, incluso ¿no? Desde Alianza, que iba a haber un recorte en la medida en que en junio pues, se presentó una sorpresa bajista, que estoy totalmente de acuerdo con usted, digamos, no es superlativa y no da cuenta de, pues, digamos, grandes ganancias en esa materia, el control de los precios, pero digamos que fue bajista y digamos que eso abría el margen o le daba más margen a los codirectores para que hicieran la segunda reducción del año, ¿no? Y esto también está asociado a que, pues, en abril, digamos, tomaron una decisión unánime, también en consideración a a un mejor comportamiento de los precios, ¿no? Sin embargo, pues, en la rueda de prensa quedó claro que, digamos, que hay unos factores que permanecen o que le siguen restando margen, digamos, en un sentido digamos, positivo a mi manera de ver en la medida en que el banco reafirma o confirma pues, su carácter independiente, ¿no? Pese a los comentarios desobligantes del mismo presidente a los que adhirió en la misma rueda de prensa el ministro de Hacienda, ¿no? Yo no había visto eso así. Siempre hay una puja entre la autoridad fiscal y la monetaria, entre el ejecutivo y lo que es la Junta, ya, digamos, desde que existe inflación objetivo, pero algo así yo no había visto, ¿no? Que fue, digamos, muy negativo, pero digamos, por el lado de la independencia del Banco de la República, pues sí, es a todas luces positivo que hayan tenido en cuenta que las expectativas, como usted mencionaba, se encuentran todavía desancladas, particularmente por ese comportamiento inercial que presentan los regulados y los servicios, ¿no? Eso es muy importante, todavía están ambos por encima del 5,5%, los servicios en cerca del 6%, también muy influenciado por este tema de la indexación de arriendos, pero que pues continúan restándole ¿no? Restando celeridad a ese proceso desinflacionario, ¿no? Y además de esto, pues lo que ya mencionaba, lo que discutíamos hace un rato, pues que lo que pasó en la semana con esos comentarios de Powell, pues también digamos, le restaron ese margen al Banco de la República, digamos, en el frente externo. Y algo muy importante que ya voy a comentar más adelante es el tema de la publicación de la propuesta del presupuesto general de la nación que, pues digamos, dentro de los analistas y expertos, no sentó bien en la medida en que si bien el gobierno asevera que no hubo un cambio en materia de la expectativa de déficit fiscal, puesto que menciona que bordearía el 6,2% del PIB para el 2026. Lo cierto es que sí hubo un aumento considerable en el gasto primario, y ahí ya podemos verlo más adelante en el slide. Em, y es que el aumento de 18 billones en el gasto primario no solo es preocupante, objetaron rigideces, pero yo no creo que sea tan así en la medida en que se destinan parte de esos 18 a mantener los subsidios a la energía. Entonces, eso, digamos, puede tomar una decisión política que mitigue eso. Entonces, no es tan inflexible como se va mencionando o lo que se ha dicho. Y creo también, Felipe, yo no sé si usted comparte esta opinión conmigo, que desvirtúa los esfuerzos que algunos analistas y que incluso desde Alianza hemos mencionado y hemos destacado de crédito público. Porque si bien se reconoce que bajará el gasto de intereses en 10 billones, pues por otro lado, finalmente, con ese aumento del gasto primario, lo que se muestra claramente es que pues digamos, la apuesta definitivamente es para aumentar el gasto, nunca reducirlo. Y por el lado del aumento de los ingresos, pues no se ve nada claro y creo que el gobierno lo sabe, que pasar lo que sería la
reforma tributaria más ambiciosa de los últimos años, de 26 billones de pesos en un contexto como el actual, no solo de recuperación económica, sino también de un ambiente político previo a elecciones, pues es muy difícil, ¿no? Y eso nos lleva precisamente a lo que mencionaba también un comunicado del CARF, y es que frente a las metas del Ministerio de Hacienda, pues ha habido unas revisiones importantes, ¿no? Y que implican lo que se menciona desde el CARF, que se realicen unos ajustes que superan, en muchos casos que han superado para los últimos 2 años, el 1% del PIB. Y en el caso de lo que mencionaban es que de no llevarse a cabo esta reforma, pues estaríamos bordeando perfectamente un déficit del 8,2% del PIB, el mayor de nuestra historia, ¿no? Una barbaridad. Y que aún si se tramita esta reforma de manera efectiva, cosa que es muy poco probable, aún así vamos a tener un déficit bien importante, 7,6, porque hay otra parte de ese ajuste que deberá realizarse al gasto. Es decir, sí o sí tenemos que hacer un ajuste al gasto, ya no digo desde el gobierno, sino desde el Estado, el próximo gobierno que lo haga. Eh, pero lo cierto es que no se está atendiendo eso, y eso lleva no solo a que haya por supuesto, un mayor déficit, sino que también la deuda neta del gobierno el próximo año aumente, ¿no? Eso aún si en este año, hacia el cuarto trimestre, se materializa una apreciación o se dan estas presiones que hemos visto en los últimos días en materia cambiaria, que reduzcan levemente la deuda, pero aún con esto, aún si esto pasa, pues para el próximo año con esos niveles de déficit, pues vamos a estar acercándonos ya a una mayor velocidad a ese límite del 70%, a partir del cual, según estimaciones que se hacían desde Hacienda, la deuda se vuelve explosiva, ¿no? Entonces, digamos que esto lo que implica es que se den unas discusiones muy fuertes para aprobar el presupuesto, y también va a llevar a que crédito público pues sea mucho más activo, ¿no? Con toda su estrategia para poder mitigar esos deterioros que ya inclusive hemos visto recientemente, sobre todo en los tramos largos, luego de que en una fase inicial pues hayan aplanado la curva y hayan reducido pues, la tasa de una manera importante, que eso también lo destacamos desde Alianza, ¿no? Entonces, aquí, digamos, muchos retos en materia fiscal que a su vez condicionaron, y creo que van a seguir condicionando, depende de cómo sea la conversación, al Banco de la República para que efectúe unos próximos recortes, si bien puede contemplarse que se den, pero ya vamos a estar lejos de los 100 puntos básicos que pensábamos los analistas, y ya podemos pensar más bien que vamos a estar bordeando perfectamente los 50 puntos básicos, en un caso que de todas maneras sería positivo, ¿no? Y ahí, bueno, es que ese tema podemos hablar horas y horas. A mí me llama la atención tres cosas. Primero, bueno, si quieren volvamos al slide anterior. Es impresionante cómo el CARF ha estado sagradamente desde el 24, porque fue cuando se deterioraron los números, y después 25 y 26, diciéndole al gobierno, estos números no van a dar por ningún lado, más bien es este otro, y es gente muy buena, pero no está haciendo ciencia de cohetes, y han tenido la razón todo el tiempo. Entonces, cada vez que el gobierno manda un número, el CARF dice, ¿sabe qué? Está descachado 40 billones, 50 billones, que es un montón de plata para equivocarse, y termina teniendo la razón. Es una locura tener este contrapunteo de números que no tienen ningún sentido, eh, eh, y que el CARF no se ha oído, simplemente tiene voz, pero no tiene voto por ningún lado. Eh, y ahora, pues el CARF lo que dice es, ¿sabe qué? Ese déficit del 6,2, que es la meta para el próximo año, pues ni por las curvas, a no ser que pase la reforma tributaria, ya voy a hablar de ese tema, más bien va a ser un 8,2. Y acuérdense que este año estamos apuntando a un 7,1, que tampoco va a ser 7,1, va a ser 7,5, 7,8. Es impresionante que nos vamos a quedar 2 años cercanos al 8. Es escalofriante. Cuando uno dice,
como que esto no puede ser más negativo, sale un número que dice, no, pues que sí puede ser más negativo, no invoquemos esas malas horas porque pasa. Número uno. Número dos, ¿cómo sale uno con estos números? Eh, que vuelvo a insistir, lo que esperábamos era que anunciaran recortes de gastos y si no, bueno, ahí lo manejamos y que anuncien más gastos, una locura, esos 18 billones del próximo año. ¿Cómo sale uno de esta reunión en que le manda ese mensaje al mercado de que a mí yo voy a hacer lo que tengo que hacer y ya, y los números no me importan? Y después se pone bravo con el Banco de la República porque no baja tasas. Es una vaina. El banco no le dio mucho ruido a esto, lo trató de mesurar y dijo, son varias razones. Uno no puede mandar un mensaje tan negativo de deuda y después sentarse y decir, bájeme la tasa porque es que usted es el que, no, el que me tiene la deuda alta. Es como no se me ocurre qué palabras poder describirlo, pero es un nivel bastante como eh, de inmadurez económica. Y eso me lleva al tercer punto, eh, y es como la narrativa que ya parece que tenemos que, o sea, el que no se acostumbró, ya acostúmbrese, pues ya no hay nada que hacer. Y esto me recuerda a otra historia de mi mamá, ella dirigía un sitio donde habían niños sin hogar, y cuando le daban a un niño zapatos nuevos y los usaba un poquito, llegaba otro niño con zapatos más nuevos y la única forma de que le cambiaran los zapatos al niño que tenía los zapatos anteriores era pues que ya estuvieran dañados. Entonces él iba y los dañaba rápido para volver a tener zapatos nuevos, eh, pues para poder compararse con el otro niño. Y yo siento que el gobierno voy a tirarme estos zapatos para que se den cuenta que yo tengo la razón. Entonces el gobierno tiene una narrativa y es que a mí no me dejan actuar y y la forma en que confirma su narrativa es que va chocando contra las paredes que existen. Estas paredes existen para cualquier gobierno. Las paredes fiscales existen, las paredes comerciales existen, las paredes de las cortes existen para cualquier gobierno. Eh, y en este que puede o no tener razón en algún momento, si lo han cerrado o no, yo no quiero meterme en esa discusión, pero en este caso puntual voy a chocarme contra esa pared fiscal lo más duro que pueda. Y si no me pasan la reforma, voy a decir, vea, es que a mí no me dejan actuar. Entonces uno tiene como esa persona que sea como sea, se va a estar y va a estar tirándose los zapatos hasta más no poder, hasta que le den unos zapatos nuevos. Y es muy complicado así. Entonces, muy bien por el banco. Y la verdad nos pegó en el palo con el banco que el balance de votos, que ya es a favor del gobierno en el sentido de la mayoría, no haya terminado girando. Porque si fuera así, entonces cada vez que el gobierno dice, a mí me parece que 50 no debería ser, debería ser 100 o 100 o 200, uno debería creer que es verdad. Porque sabía que la gente, pues, como dijo el ministro de Hacienda, yo hago lo que me digan. Es exactamente lo que dijo el ministro de Hacienda cuando le preguntaron qué opinaba. Entonces, si la mayoría la tuviera el banco el gobierno en el Banco de la República, cada, eh, cada mensaje del gobierno sería bastante atemorizante, sería miedoso. Pero afortunadamente no lo es. Entonces, sí, no debería pasar, pero se da este mensaje, pero sabemos que la Junta se va a defender y el mismo caso de Donald Trump con Jerome Powell, tenemos a Leonardo Villar presionado por el gobierno. Y yo creo que Leonardo Villar, y estoy tratando de nuevo, me pongo el sombrero de señor que lee los periódicos de economía los domingos, porque no sé, pero ya yo también sentía a Leonardo como, hey, las cosas son como son y nosotros estamos tratando de tomar la mejor decisión técnica, por favor, créanos. Y bueno, ahí termina la historia. Yo creo que hay mucho, pero la verdad es muy difícil entender este comportamiento fiscal y después ir a pedir cosas monetarias cuando realmente el Banco de la República podría haber bajado tasas hace rato si no tuviéramos estos números fiscales tan bravos. Bueno, yo creo que hasta ahí llegamos, ¿no, Carlos? En todas nuestras historias y en tiempo. Creo que vámonos al calendario y ahorita me voy a ir a tomar un tecito con unas hojitas a ver si me calmo de la Me emoción del calma. empleo y la emoción del gobierno. Sí. ¿Qué tenemos la próxima semana? Cuéntese. Bueno, Felipe, esta semana pues se vienen datos en particular en la región de inflación para México y posteriormente, muy importante, en Chile y Colombia. Por supuesto, vamos a tener al cierre y después del festivo los datos de inflación, que ahí estamos esperando
un comportamiento ahí positivo, pues también hay unos matices, por ahí un paro arrocero, entonces vamos a ver qué pasa, sobre todo con alimentos. Vamos a tener información previa, también muy importante, de los precios del productor hacia el martes. Y vamos a tener también de manera importante resultados corporativos de Bancolombia, ahora Grupo Sivest, ¿no? Eso lo principal. Por ahí algo de toma de la decisión de tipos de interés en el Reino Unido, pero pues, digamos, no se espera allí mayor movimiento en línea con la mayoría de bancos centrales que se quedaron quietos esta semana, salvo Chile, de importancia. Listo, o sea, semana de precios. Sí. Y por el tema, por el lado de ya del ocio, para relajarnos un poco, bueno, le tengo aquí una recomendación de una serie que salió hace ya desde febrero, pero de pronto, no sé, como Richie que no había visto Black Mirror, que se estaba perdiendo, no sé si usted la ha visto, ¿usted la ha visto? No la he visto, Felipe. Bueno, se está perdiendo algo muy chévere. Ok. Pero, pero bueno, aquí vamos a recomendar The White Lotus, que es en su tercera temporada, una serie muy interesante, es una crítica, por supuesto es una crítica a un segmento de un grupo de personas, obviamente muy acomodadas, que van a hoteles tremendos de vacaciones y un montón de dinámicas muy, muy interesantes, muy bien contado, muy breve. Y ya va por su tercera temporada. Cada temporada es en un hotel diferente, es el mismo branch de White Lotus, es como la misma marca de hoteles, pero en diferentes países. Aparte, muestran los países, que es bonito, pero obviamente la historia es la que agarra mucho. Entonces, lo recomendamos a los que no lo han visto que se la vean, al que se la haya visto, cuente a ver si le gustó o no es su estilo. Y qué tenemos en otros temas, Carlos? Bueno, en principio pues le hablo un poquito de lo que será la final de la Copa América Femenina, que se va a llevar a cabo el sábado, que va a enfrentar nuevamente a Brasil y a Colombia. Esto entiendo que ha venido ocurriendo de manera regular, pero siempre de una manera desfavorable para Colombia. Entonces vamos a ver si en esta ocasión pues las muchachas A ver si. pueden llevarse la copa. Sí, entiendo que Brasil ha ganado 9 de las 10 Copas América que se han hecho. Y bueno, ya para comentarle un poquito que inicia el Festival de Verano en Bogotá, con una serie de actividades durante toda la semana. Van a haber muchos conciertos de muchos géneros musicales diversos. Hay algo de vallenato a los que les gusta, rock también, incluso música gospel, entonces ahí para todos los gustos. Y también van a haber actividades, aprovechando el festivo, de ciclovías nocturnas, ¿no? Entonces, digamos que en ese gran marco de festival, que vamos a ver si viene con verano efectivamente, pues va a haber muchas actividades para no solo los bogotanos, sino quienes también visitan a la ciudad. Eso le cuento, Felipe. Buenísimo, buenísimo los planes. Listo. Creo que hasta aquí llegamos. Les agradecemos como siempre que nos acompañen. Eh, eh, Comente cositas que a nosotros nos gusta siempre leer lo que nos dicen. Es chévere sentirse como en comunicación con ustedes y recomiéndanos para que el podcast pueda crecer. Les deseamos el mejor fin de semana y la semana que sigue lo mejor para ustedes y para sus familias. Y Carlos, para usted también, que descanse el fin de semana. Listo, igualmente, Felipe. Cuídese mucho. Que esté muy Bueno, bien. chao, hasta luego. Chao. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.